Pendientes de Rusia y de China y mirando a Davos, vamos a poner el foco en más declaraciones por parte de Donald Trump. No ha sido en Davos, no ha sido en Suiza, ha sido precisamente antes de partir hacia allí, hablando sobre la situación en Oriente Medio. Bueno, saben que la semana pasada estuvo a punto de atacar Irán. Parece que el ataque se canceló en el último minuto, en el último segundo, pero hoy, bueno, hemos visto de nuevo a Trump cargando contra Khamenei. El fin de semana, bueno, básicamente decía que Khamenei es un hombre enfermo y que había que quitarle del medio, y en las últimas horas amenaza con volar a Irán. Paco, Arnau, ¿cómo ves la situación en torno a Oriente Medio y sobre todo estas amenazas de Trump? Yo creo que más contundente que nunca. Bueno, esta última bravuconada de Trump contra Irán, bueno, yo creo que es una muestra también de debilidad, ¿no? Porque tanto el verano pasado como más recientemente lo que han intentado en Irán es un cambio de régimen y han fracasado en una y otra ocasión, ¿no? Y cuando habla de borrar a Irán del mapa y no sé qué tal, no es consciente de que un ataque masivo contra Irán significaría borrar a Israel del mapa, ¿eh? Porque Irán tiene capacidad para, bueno, ya vimos lo que pasó el verano pasado, ¿no? Lo del boom boom Tel Aviv, ¿no? Eso iba a ser una broma comparado con una ofensiva misilística por parte de Irán contra Israel, más viendo lo que está pasando en los últimos tiempos, últimos meses, ¿no? Que tanto China como Rusia están surtiendo de material militar a Irán para su defensa, ¿no? Y por otra parte, claro, llama la atención también el cinismo, ¿no? Por parte de los líderes occidentales. Me ha recordado esto de si me amenaza Irán, hombre, es usted el que ha amenazado a Irán, ¿no? E incluso con eliminar al dirigente máximo de la revolución islámica, Khamenei, ¿no? Y Irán lo que ha hecho es responder a esa amenaza, ¿no? Me ha recordado a algunos líderes europeos que y de la OTAN que plantearon una guerra preventiva como estrategia contra Rusia. Rusia respondió diciendo que, bueno, que si se da ese escenario están preparados para responder y para defenderse, y la prensa dominante en Occidente titulaba amenazas de Putin, ¿no? Amenazas de Putin, ¿no? Lo que ha hecho es responder a una amenaza previa, ¿no? Bueno, pues es el mismo caso, ¿no? La situación en Irán se les complica. El paso atrás que dieron, porque tenían planificado un ataque masivo contra Irán al calor de las movilizaciones, digamos, impulsadas en última instancia por la CIA y el Mossad, es que fracasaron esas movilizaciones y que, por tanto, no podían lanzar un ataque masivo contra Irán que supusiera una respuesta también masiva de Irán contra Israel y contra las instalaciones militares estadounidenses en la zona. No olvidemos que están a tiro de Irán también bases americanas del Golfo Pérsico, como la gran base aérea de Qatar, que ya fue atacada por Irán el verano pasado, por cierto, ¿no? Entonces, ¿a qué están jugando, no? Estaban jugando a un cambio de régimen, fracasó esa operación y, claro, no pueden plantearse una operación conmoción y pavor, ¿no? Como la que hicieron en Irak con la invasión. Irán no es Irak, es un país con cerca de 100 millones de habitantes, que tiene más de 3 veces la extensión de España, y sería absolutamente impracticable una invasión del país persa por parte de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Es decir, lo que intentaban era un cambio de régimen por medio del clásico manual de las primaveras árabes, aunque Irán no sea un país árabe, que es crear malestar social generado por las propias sanciones económicas que Estados Unidos y Occidente habían impuesto a Irán, y a partir de ese malestar social desembocar en una caída del gobierno y en poner a un títere. En este caso podría ser el hijo del Shah o quien fuera, ¿no? En Irán ya lo hizo la CIA, ¿no? Precisamente cuando depuso al primer ministro Mossadegh en los años 50, que fue el inicio de la dinastía esta que llaman del Shah, ¿no? Que era un sargento que se autonombró Shah de los persas. Pero vamos, ahora tenemos al hijo, diciendo por ahí que es el Juan Guaidó de Asia Central o de Oriente Medio, ¿no? En fin, bravuconadas. Y bueno, pues al final se le va la fuerza por la boca a veces también, ¿no? Y no tienen en cuenta la realidad, ¿no? También en el caso de Venezuela, ¿no? El objetivo no era otro que un cambio de régimen.
impulsaron movilizaciones de la oposición en tiempos pasados y pensaron que con el secuestro de Maduro y la incursión de un comando en Venezuela para secuestrar al presidente iban a provocar una gran movilización en las calles de la oposición venezolana. Bueno, pues no ha sido así. Y esta es la razón, por otra parte, por la cual ahora Trump está tratando como muñecos de trapo a los líderes de la oposición venezolana, entre ellos María Corina Machado y otros, por mucho que se arrastren y le regalen ahora el Premio Nobel de la Paz después de bombardear su propio país, ¿no? En fin, no es oro todo lo que reluce en esta batalla del relato que me refería en mi primera intervención que ha emprendido Trump. Es decir, la realidad difiere bastante del relato eufórico de Trump cuando plantea que está controlando prácticamente el mundo y mucho menos acabando con guerras, porque parece que está agudizando o iniciando las que iniciaron otros, ¿no? Como el caso de Obama y Biden, ¿no? Que fueron los que batieron el récord de nuevas guerras en el mundo. Bueno, pues un Donald Trump que sigue abriendo frentes, que sigue hablando de la situación en Oriente Medio. Hablaba también en Davos sobre Hamás, decía que no habría paz en Oriente Medio si no hubiese sido por este ataque en Irán y sobre todo, bueno, pues volvía a amenazar con borrar a Irán del mapa. José Luis, quiero preguntarte por esto, porque estamos acostumbrados a las amenazas de Trump, pero igual está pasando a un nuevo nivel, ¿no? Bueno, pues se ve que ya venía caliente de sus conversaciones con Netanyahu y entonces, bueno, pues se visualizó claramente un poco con sus opiniones, ¿no? O en ese aspecto. O sea, Irán es el que tiene todas las tarjetas de odio por parte de Trump. Curiosamente, hace unos días había hablado incluso favorablemente sobre el general Soleimani, a quien mandó a asesinar en un golpe terrorista de comando, acusándolo de decir, bueno, es que era un hombre de unas grandes cualidades, era un hombre fuerte, se le admiraba por eso, pero debido a las grandes operaciones que desarrollaba en contra de los intereses americanos en muchos sitios y el ser un hombre determinante en el uso de los PROSIT en el Próximo Oriente, pues hubo que eliminarlo y se quedó tan pancho reconociendo, bueno, pues un poco ese papel, ¿no? Y ahora pues te viene un poco en ese ámbito. Esto también pues hay que recordar, bueno, pues el papel de Irán como potencia a nivel regional y como a los demás, pues claro, un Israel que quiere ser el elemento determinante de la región para sus propios intereses del proyecto de Gran Israel y luego también las potencias suníes que nunca han visto a Irán más que como un rival ajeno un poco a la cultura claramente del Islam suní y también de la cultura árabe, pues bueno, el que pueda perder su importancia, su influencia, pues también a ellos, bueno, pues dejan que Estados Unidos pueda tener esas bravatas para ver si la ampliación de sus trozos de influencia pueden ser menores. Aquí un poco, en realidad también, pues bueno, como bien ha dicho mi antecesor, Paco Arnau, la revuelta, ese intento de revolución de color, lo único que ha demostrado ha sido dos cosas. El régimen iraní no es el régimen sirio, que tenía un soporte social menor porque se apoyaba a las minorías religiosas. En el caso de Irán, el soporte es bastante mayor, se basa en un nacionalismo que además ha ido incrementando también con las presiones y con los ataques, y lo que ha quedado claramente demostrado es que las organizaciones de oposición, sean las interiores, que tienen una gran propaganda y una gran ayuda por parte de Estados Unidos, o las periféricas de movimientos de tipo secesionista, bueno, pues no tienen la fuerza que pretendían o que creían, porque en definitiva, cuando empezaron los muertos y había unos 100 muertos, ojo, 25 eran de los servicios de orden de los propios iraníes. O sea que los grupos de oposición habían empezado con emboscadas e iniciando ya un inicio de guerra civil, y se ha demostrado que no han podido desarrollar esto. También en parte los iraníes desde hace tiempo lo estaban previniendo. O sea, la elección de un presidente de la República, de la parte, podríamos denominar, laica del régimen, que sea que forme parte de la comunidad azerí del propio Irán, ojo, eso también tiene una gran relevancia en todo este aspecto
en ese sentido. Lo que ha quedado claro es que una revuelta de tipo interno no se puede desarrollar, solo son ya esas presiones de tipo externo, pero aquí no estamos hablando de una situación a la venezolana, sino todo lo contrario. Y una reacción de Trump en la cual quedaría como un Truman más, en el aspecto de decir, si usted me amenaza, yo le puedo incinerar 2 o 3 ciudades con toda la población civil dentro, pues hombre, no sé yo si es la imagen que pretende dar Estados Unidos como gran arsenal de la libertad y de las democracias en este aspecto, porque de momento lo único que ha incinerado ciudades con población civil e inocente, pues ha sido precisamente Estados Unidos. Entonces, ahí lo dejo. Bueno, pues Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, que sigue amenazando a Oriente Medio, que sigue amenazando sobre todo a Irán, bueno, después de todo lo que sucedió la semana pasada, después de que el US Abraham Lincoln esté a unas 72 horas, es lo que están apuntando muchos datos de seguimiento. Se habla también de varios aviones que estarían acercándose a Oriente Medio. Hoy precisamente Trump hablaba en Davos de los bombarderos. Adrián, siguen las amenazas en torno a Irán y, bueno, parece que Trump antes o después va a tener que atacar, ¿no? No va a echarse atrás de nuevo. O ya veremos, ¿no? También es difícil predecir lo que vaya a hacer el propio Trump. Efectivamente, porque la verdad es que Trump se ha echado atrás más de una vez, y en concreto con respecto a Irán, ¿no? Bueno, todos nos preguntábamos durante los últimos meses en los que se comentaba repetidamente que se estaba preparando un ataque entre Israel y Estados Unidos, que Israel estaba constantemente gestionando sus relaciones con Estados Unidos a efectos de poner en marcha ese ataque. Nos preguntábamos de qué se iba a tratar, porque por un lado, como han dicho mis compañeros, Estados Unidos, bueno, no es capaz de lanzar un ataque terrestre con cientos de miles de soldados contra Irán. Y por otro lado, pues Irán demostró sobradamente su fortaleza en la Guerra de los 12 días. Una fortaleza, si se quiere, contradictoria, porque demostró una enorme capacidad de ataque con respecto a Israel, a pesar de sus déficits en el ámbito defensivo, tanto en la aviación como en la defensa antiaérea, que es algo que ya estaba detectado por parte de sus aliados, ya lo hemos dicho alguna otra vez, pero que Irán, a partir precisamente de esa guerra, pues se dio cuenta de que efectivamente China y Rusia tenían razón, de que ese armamento en esos ámbitos era anticuado, y durante este periodo pues lo que ha hecho es precisamente resolver este problema, ¿no? Tanto poniendo, digamos, armamento de último nivel, tanto en el ámbito de la aviación como de defensa antiaérea, con Rusia y con armamento ruso y chino, ¿no? Bueno, entonces, ante esa circunstancia, lo que luego hemos visto es que lo que en realidad aparentemente estaban preparando Israel y Estados Unidos, pues era una revolución de colores. Como hemos visto, una revolución de colores masiva y con una enorme agresividad que ha resultado fallida. Bueno, ¿esto descarta otro tipo de ataques? No, porque a Trump le gustan muchísimo los ataques efectistas. Recordemos esos ataques contra el armamento o el armamento, vamos a decir, sí, el armamento nuclear iraní, el programa fallidos, que tuvieron un armamento, sí, supuestamente nuclear, o ataques que fueron fallidos, que fueron presentados con un enorme despliegue publicitario, pero que luego se vio que habían tenido un efecto muy inferior al anunciado y que no habían conseguido sus objetivos. Entonces, no hay que descartar ataques efectistas de este tipo, que a Donald Trump le gustan mucho y que le preocupan más desde un punto de vista del efecto mediático inmediato que desde el punto de vista de que efectivamente se consiga o no derribar a un gobierno, sabiendo, porque esto Trump lo sabe, primero, que derribar a un gobierno como el de Irán es algo tremendamente difícil, derrotar militarmente a Irán es casi imposible, y que en último término detrás de Irán pues están Rusia y China, ¿no? Porque claro, Irán no es un país cualquiera. Irán, para Estados Unidos o para Israel, es la llave de Oriente Medio. Si
Irán cae bajo la órbita de Estados Unidos, supondría para Estados Unidos recuperar ese control de Oriente Medio que ha ido perdiendo progresivamente en las últimas décadas, y también dar un golpe casi mortal, diría yo, al proyecto multipolar de los países emergentes. China y Rusia no iban a tolerar una derrota militar de Irán. Muy probablemente Trump sabe esto, pero sabe también que desde el punto de vista, primero, de su relación con Israel, y segundo, de el tipo de relación que mantiene con los poderes fácticos, pues que esos golpes de efecto, tanto verbales como prácticos, en los que demuestre una constante agresividad y una constante capacidad de hacer daño, pues son los que le vienen bien y los que de alguna forma le mantienen dentro de esa imagen de fuerza que de alguna forma le gana el respeto de sectores con los que tiene que llevarse bien cara, entre otras cosas, a las elecciones de noviembre, ¿no?